Continuando con nuestro estudio bíblico, el día de hoy llegamos a un tema fascinante, el infierno. No sé por qué muchos creyentes, sobre todo muchos cristianos, todavía se preguntan temas sobre el infierno. Sí, fue que nuestro Señor Jesucristo habló de él en la parábola del rico y Lázaro. Y peor aún, siguen creyendo en estos cuentos infantiles que vemos a través de las redes sociales cuando dicen que una persona fue al infierno, que estuvo yo no sé cuántos días, que vio al Papa Juan Pablo II, a Michael Jackson, a un poco de gente, y cristianos los ve uno llegando hasta esos sitios a preguntarle a esa persona realmente, y en los comentarios, los que no pueden ir físicamente, preguntándole a esas personas sobre todo de tendencias pentecostales y neopentecostales, que cómo es el infierno, que si es verdad, que si no, que qué vio, creyendo todavía en cantos de sirena, hermanos, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es la única persona que conoce del infierno, y así lo dice la palabra de Dios. Entonces vamos a escudriñar un poco más, llevando esto por supuesto a la escritura. Con la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT nos va a ayudar un poco a entender y a hacer un estudio bíblico, hermanos. Son 5 temas que vamos a tocar el día de hoy, y arranquemos preguntándole acerca de la naturaleza y la descripción del infierno. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT con relación al primer tema que vamos a tocar el día de hoy, hermanos. Nosotros, los cristianos, tenemos que creer es lo que diga la palabra de Dios, y si hay algún tipo de comentario bíblico como el que nos va a hacer aquí en este momento la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, tenemos que verificar que sea apegado a la palabra, hermanos. Pero no puede ser que una persona salga en redes sociales y diga que fue al infierno, y todos los cristianos corriendo a mirar qué fue lo que esa persona vio en el infierno y que nos cuente a ver cómo es. No, por Dios, eso es mentira, hermanos. No se deben engañar por el diablo. Estudien la escritura, que en la parábola del rico y Lázaro está lo que es el infierno, cómo es y qué van a vivir esas almas que van para ese lugar de tormento. Nos dice la naturaleza y descripción del infierno en la Biblia. Contexto bíblico y teológico. El infierno, según la Biblia, es un lugar de castigo y separación eterna de Dios. Se describe a través de varias metáforas y términos, cada uno revelando aspectos únicos sobre su naturaleza. Hay unos versículos claves para entenderlo. Mateo 25:41. Allí Jesús describe el infierno como un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:14. Se refiere al infierno como el lago de fuego, siendo la segunda muerte. Esto ya nos muestra un poco que el infierno no fue creado para nosotros, como dicen muchísimas sectas y muchos incrédulos. Ya les queda claro a ustedes que fue creado para el diablo y sus ángeles. Vamos a hacer un análisis un poco más profundo de esto con ChatGPT. Dice, imágenes y metáforas del infierno. La Biblia utiliza diversas imágenes para describir el infierno, incluyendo fuego, oscuridad y aislamiento. Estas metáforas pueden ser exploradas para comprender las diferentes dimensiones de la experiencia del infierno. El infierno como separación de Dios. Más allá del tormento físico, el infierno se caracteriza por la separación eterna de Dios. Este aspecto resalta la seriedad del pecado y la justicia divina. Una vez el alma de una persona esté en el infierno, no hay absolutamente nada que hacer, así se arrepienta. Y lo vemos en esa parábola precisamente de la que vamos a hablar ahorita más adelante, Dios mediante. Hay unas implicaciones teológicas: justicia y soberanía de Dios. La existencia del infierno subraya la justicia de Dios y su soberanía sobre el bien y el mal. Es una respuesta divina al pecado y la rebelión contra Dios. El infierno y la elección humana. La doctrina del infierno también plantea preguntas sobre la elección humana, la responsabilidad y la gravedad de rechazar la salvación ofrecida en Cristo. Hagamos una reflexión final de este primer punto. La naturaleza y descripción del infierno en la Biblia nos llevan a una comprensión más profunda de la justicia divina, la seriedad del pecado y la urgencia de la salvación en Cristo. Este estudio puede ser un poderoso recordatorio de las realidades eternas y la importancia de la fe y el arrepentimiento. Bueno, gloria al Señor. Parece que nos tocó de una manera excelente ese primer punto. Ahora digámosle que nos hable acerca del infierno y la justicia divina como segundo punto. Recuerda que estamos haciendo un estudio bíblico con la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, que le puede servir a todos ustedes. También me educa a mí, por supuesto.
pero también le puede servir a todos ustedes para que tengan un enfoque o una visión diferente a lo que están enseñados a escuchar o a estudiar. Por supuesto que revisen, así como yo lo hago, que lo que nos diga la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT esté apegado a la escritura. No se puede salir de ella. Yo ya la entrené y la eduqué para que todo lo que nos diga lo diga con base en la palabra de Dios, sobre todo en la Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque es la versión que más nos gusta y la que más trabajamos. El infierno y la justicia divina en la Biblia. Como contexto bíblico y teológico, el concepto del infierno está intrínsecamente ligado a la justicia divina. Este tema aborda cómo la existencia del infierno refleja la naturaleza justa y santa de Dios y cómo se relaciona con su amor y su misericordia. Hay unos versículos claves para entender esto, es muy importante. Tome nota de todos esos versículos, por eso ChatGPT siempre nos da 2, 3 versículos para que nosotros los apuntemos y continuemos ahondando. Sin embargo, pues aquí se lo estamos dando de una mejor manera para que usted sepa de qué se trata. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Estos sufrirán el castigo de destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Dónde? En el infierno. Hagamos un análisis un poco más profundo de esto. Justicia y santidad de Dios. Dios es inherentemente justo y santo. Amén. Y no puede tolerar el pecado. Así quisiese, no puede. El infierno, como un lugar de castigo, es una manifestación de la respuesta de Dios al pecado y la rebelión. El pecado y sus consecuencias. El infierno subraya la gravedad del pecado y sus consecuencias eternas. No puede ser que andemos por aquí simplemente pecando y pecando y pecando y con Dios por ahí tocándonos la puerta, nuestro Señor Jesucristo tocando la puerta y llamando, y nosotros haciéndonos del oído sordos, y que finalmente las personas que vivieron piadosamente, que vivieron en santidad y que siempre trataron de buscar la justicia del Señor y siempre se arrepintieron de todos sus errores, sus pecados y confesaron a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, vayan a vivir el mismo castigo que las personas que vivieron mal. O sea, eso no le cabe absolutamente a nadie en la cabeza, excepto a algunas personas integrantes de algunas sectas. Por supuesto que las personas que vivieron piadosamente tendrán un lugar y las personas que vivieron impiadosamente tendrán otro. Eso es simplemente lógica, pura lógica matemática. No necesitamos ser teólogos para darnos cuenta de eso. Implicaciones teológicas. Reconciliación de justicia y amor. La existencia del infierno plantea preguntas sobre cómo se reconcilian la justicia y el amor de Dios. Este tema puede explorar cómo la cruz de Cristo es el lugar donde la justicia y el amor de Dios se encuentran. Bueno, sigamos acá. La elección humana y la responsabilidad. La doctrina del infierno también aborda la responsabilidad humana y la elección. Dios ofrece salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, pero respeta la libertad de elección del ser humano, lo que conlleva responsabilidad y consecuencias. Reflexiones finales de este punto número 2. El infierno y la justicia divina son conceptos que desafían y profundizan nuestra comprensión de Dios. Nos llevan a reflexionar sobre la seriedad del pecado, la santidad de Dios y la urgencia de recibir la gracia y salvación ofrecidas en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, sigamos con el tema número 3. Jesucristo y las enseñanzas sobre el infierno. Este punto muy importante que nos va a ayudar a clarificar mucho más sobre esta doctrina del infierno. Vamos a ver qué nos dice la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Jesucristo y las enseñanzas sobre el infierno en la Biblia. Contexto bíblico y teológico. Las enseñanzas de Jesucristo sobre el infierno son fundamentales para entender la doctrina cristiana del juicio y la condenación.
A través de sus palabras, Jesús revela aspectos importantes sobre la naturaleza y la realidad del infierno. Unos versículos claves para entenderlo, Mateo 10:28, por ejemplo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? El diablo no es, porque él no tiene ese poder. Lucas 16:19 al 31, parábola del rico y Lázaro. Allí hay una enseñanza que ilustra la realidad del infierno y la urgencia de la fe y el arrepentimiento. Vamos a hacer un análisis un poco más profundo que siempre nos da la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. El infierno como advertencia real. Jesús habla del infierno no como un concepto abstracto, sino como una realidad concreta. Sus enseñanzas son advertencias serias sobre las consecuencias eternas de rechazar a Dios. Justicia divina y misericordia. Las enseñanzas de Jesús sobre el infierno también resaltan la justicia de Dios. Jesús presenta el infierno como resultado justo para aquellos que rechazan la misericordia de Dios ofrecida a través de él. Eso es simplemente lógico. Implicaciones prácticas. La necesidad del arrepentimiento y la fe. Estas enseñanzas de Jesús sobre el infierno subrayan la necesidad del arrepentimiento y la fe en él como medios para evitar la condenación eterna. Gloria al Señor. Vivir con conciencia eterna. La realidad del infierno presentada por Jesús debe motivar a los creyentes a vivir con una perspectiva eterna, valorando la salvación y compartiendo el evangelio con otros. Hagamos una reflexión del punto número 3. Las enseñanzas de Jesús sobre el infierno son un llamado poderoso a tomar en serio la vida espiritual y la decisión de seguirle. Nos recuerdan la importancia de la salvación y el amor de Dios, que busca que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Así como el arca. El arca se creó con unas dimensiones espectaculares de 5 estadios para que cupieran todas las personas y muchísima gente, pero pues solamente se salvó Noé y su familia. Nada que hacer. Vamos a decirle que nos amplíe el punto número 4. Recuerde que son 5. Sobre el infierno en el contexto escatológico. Ya lo van a entender un poco mejor de qué se trata este término. Nos dice ChatGPT, el infierno en el contexto escatológico de la Biblia. Contexto bíblico y teológico. La doctrina del infierno también se entiende en el marco de la escatología, que es el estudio de los eventos finales en la historia humana según la Biblia. Este enfoque considera cómo el infierno se relaciona con temas como el juicio final, el retorno de nuestro Señor Jesucristo y el destino eterno de la humanidad. Hay unos versículos claves para comprender esto. Apocalipsis, tome nota, 20, 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y si alguno no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Tremendas palabras, ¿no? Pero es palabra de Dios. Mateo 25 del 31 al 46. El juicio de las naciones y la separación de los justos y los condenados. Vamos a hacer un análisis un poco más profundo. El infierno y el juicio final. El infierno es presentado como una realidad definitiva después del juicio final. Este tema puede explorar cómo el infierno se relaciona con la idea de un juicio divino final y la rendición de cuentas de todas las personas, dice la palabra de Dios, de cada palabrita. Bendito sea el Señor. La resurrección y la vida eterna. En contraste con la promesa de vida eterna para los creyentes, el infierno se presenta como el destino final para aquellos que rechazan a Cristo. El estudio puede incluir cómo la resurrección de los muertos conduce a destinos eternos divergentes. El infierno, una implicación teológica, el infierno en la teología del Nuevo Testamento. La enseñanza sobre el infierno en el Antiguo Testamento se entrelaza con la esperanza cristiana del regreso de Cristo y la instauración de su reino eterno. Gloria al Señor.
Perspectiva eterna y misión cristiana. La realidad del infierno acentúa la urgencia de la misión cristiana en el mundo. Este tema puede motivar a una reflexión sobre la importancia de compartir el evangelio y vivir vidas que reflejen el amor y la verdad de Dios. Como una reflexión final, el papel del infierno en la escatología cristiana es crucial para comprender la cosmovisión bíblica del destino humano. Nos lleva a reflexionar sobre la justicia de Dios, la realidad del juicio final y la importancia de la decisión personal respecto a Jesucristo. Si usted está en una congregación, en un ministerio, porque muchos ni siquiera alcanzan ese nombre de congregación, mucho menos de iglesia, y usted ve que no le están predicando sobre el verdadero evangelio, sobre el arrepentimiento, sobre el infierno, pues hermanos, ese no es su lugar, porque su alma puede estar en riesgo. Huya de ese lugar si usted está en uno de esos sitios. Vamos a decirle, finalmente, que nos explique, nos ahonde en el punto número 5, final, que tiene que ver con las respuestas teológicas y contemporáneas al concepto del infierno. Quisimos tocar este punto para ver qué piensa la herramienta de ChatGPT con relación a lo que está sucediendo hoy en día y el infierno descrito en la Biblia. Dice, respuestas teológicas y contemporáneas al concepto del infierno. Hay un contexto bíblico y teológico. El concepto del infierno ha sido objeto de diversas interpretaciones y debates teológicos a lo largo de la historia de la humanidad, muy cierto, y de la iglesia, y a lo largo de la historia de la iglesia, y el pensamiento teológico contemporáneo. Este tema explora cómo diferentes corrientes del cristianismo han entendido y respondido a la doctrina del infierno. Por supuesto que es un tema del que hay muchísima información, pero no necesitamos más para comprenderlo que la parábola del rico y de Lázaro. Esa es la mejor. Y está en la Biblia. Perspectivas a explorar. Un enfoque tradicional. La visión más tradicional ve al infierno como un lugar literal de tormento eterno para los condenados. Un aniquilacionismo. Esta teoría sostiene que las almas no salvadas no sufrirán eternamente, sino que serán eventualmente aniquiladas o dejarán de existir. Más o menos lo que tiene en mente la secta de adventista del séptimo día. Ellos creen esto. 3. Universalismo cristiano. La idea de que todos serán finalmente reconciliados con Dios y salvados, negando la existencia eterna del infierno. Bueno, esto lo tienen muchísimas otras sectas en muchos lugares del mundo. 4. Enfoque metafórico. Algunos teólogos interpretan el infierno como una metáfora para la separación de Dios o una experiencia subjetiva de alineación y remordimiento, no necesariamente un lugar físico. Otra herejía, no es cierto, la Biblia lo menciona como un lugar físico. Quinto, perspectivas contemporáneas. Incluyen interpretaciones modernas que tratan de reconciliar la existencia del infierno con la noción de un Dios amoroso y justo, considerando aspectos como la justicia restaurativa. No es cierto, Dios es justo, pero también es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. El que tiene la gallardía de doblar rodilla y arrepentirse, Dios lo perdona, pero el que no, se tiene que ir para el infierno. Implicaciones teológicas. Dios justo y misericordioso. ¿Cómo se puede comprender la justicia y la misericordia de Dios en el contexto del infierno? Libre albedrío y responsabilidad humana. La relación entre la elección humana y el destino eterno en el marco de la soberanía divina. Y una reflexión final con relación a esto tiene que ver con las diversas respuestas al concepto del infierno que reflejan un esfuerzo continuo por comprender una doctrina compleja en el contexto del carácter de Dios y el destino humano. Esta exploración puede ayudar a los creyentes a formar una visión más matizada y profunda de lo que la Biblia enseña sobre el infierno y cómo se relaciona con la fe cristiana en su conjunto. Bueno, hermanos, el día de hoy, gracias a Dios, hemos llegado al final del video. Si le gustó, dele clic aquí a este otro que lo voy a dejar para que amplíe su conocimiento bíblico. Recuerde que esto lo estamos haciendo con mucho respeto por todo el pueblo de Dios y apegado a la palabra del Señor, que es lo único que consideramos como infalible e inerrante aquí en este canal. Esto que la herramienta de inteligencia artificial nos da es simplemente un comentario bíblico como cualquier otro de los que tenemos durante muchísimos años en nuestras Biblias de estudio, en nuestros comentarios bíblicos y demás, pero que estoy trayendo a ustedes, gracias a Dios, de manera gratuita para que ustedes amplíen sus conocimientos si de pronto no tienen acceso a estas Biblias o si de pronto las tienen,
pero quieren tener un concepto diferente. Esto es simplemente eso, hermanos, un concepto diferente y un estudio teológico diferente que he querido traer a todos ustedes, gracias a Dios. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, con otro video, y espero que se suscriban al canal, que le den like, que compartan, que comenten, nos diga qué le pareció este tema, si cree que debemos ahondar un poco más, ya que la doctrina del infierno pues es demasiado amplia y se ha escrito cualquier cantidad de libros y demás y de artículos sobre el tema del infierno. Entonces sé que en un video tan corto como este de 15-20 minutos pues no lo podemos tratar, pero quería que se llevaran algo somero de qué piensa la inteligencia artificial acerca del infierno. No se olvide que lo que pensamos aquí en este canal es que las personas que estuvieron con el Señor hasta el fin y que perseveraron hasta el fin, los creyentes que creyeron en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, van para un lugar maravilloso que fluye leche y miel. Y los que no, a pesar de que se les dio la oportunidad de arrepentirse, van para ese lugar de fuego y azufre eterno que se llama el infierno. Esa es nuestra creencia, hermanos. Creemos en eso con todo nuestro corazón y eso defendemos desde nuestro canal de la Biblia según ChatGPT. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos mañana, Dios mediante.